Bueno, vamos a continuar, acá estamos con Verónica, vamos a continuar con, con esta charla sobre el módulo 6, que vendría a ser el primer módulo de teoría 2, y es como una continuidad, habíamos dicho en la charla anterior, como una continuidad de la idea de la relación que hay entre la teoría y el proyecto, ¿no? Por eso nosotros pusimos teoría y proyecto parte 1 como el último módulo de teoría 1 y teoría y proyecto parte 2 como este primer módulo acá en teoría 2. Y en realidad lo que vamos a tratar de reflexionar es un poco ver cuál es esa relación que hay, a veces tan difíciles de discernir, que es entre la teoría y el proyecto de arquitectura, ¿no? Donde en algún punto, cuando el proyecto se termina de conformar, eh, es una, como le decía Gregotti, es una teoría con forma de forma. O sea, esto que estamos viendo, ¿no? Este corte de la biblioteca de Kant, de Exeter, este corte es una teoría en sí mismo, ¿no? Una teoría que tiene su propio lenguaje. Eh, y eso no se llega de un día para otro, ¿no? Es la suma, ahora vamos a ir para atrás, es la suma de una serie de teorías, ¿no? En diferentes escalas, ¿no? Que se van amalgamando y van formando esta teoría que es el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, este módulo vamos a introducirnos en eso que no es muy fácil de explicar y de entender al principio, pero sí lo vamos a ir tratando de ir descubriendo. Nosotros para poder entender y poder ejemplificar este concepto, ¿no? Que el proyecto es la teoría de la arquitectura, nos parecía muy útil utilizar un mismo edificio, ¿no? Una misma eh, idea, ¿no? Entonces, cómo diferentes arquitectos para desarrollar el tema de la biblioteca aplican diferentes teorías y cómo esas teorías a la larga se ven sintetizadas, se ven condensadas en una forma arquitectónica que es el proyecto, que eso en el futuro va a ser un tipo de arquitectura. Entonces, por un lado, la idea de esta presentación, ¿no? Cómo nos vamos a manejar. Nos vamos a manejar con dos textos, ¿no? Que son muy diferentes uno del otro, y con un proyecto terminado, que es la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa, Bullrich y Casaniga, pero que además ese proyecto surgió de un concurso de arquitectura, ¿no? Y entonces ahí también vamos a analizar los cuatro primeros premios y que como un mismo problema arquitectónico, un mismo programa en un mismo terreno, ¿no? De acuerdo a la visión de diferentes arquitectos, ¿no? Generaron diferentes teorías, todas posibles, ¿no? Y cada una con sus argumentos teóricos. Decíamos que vamos a analizar dos textos, porque también uno de los objetivos de la materia de teoría es sin lugar a dudas, ampliar el campo de conocimiento, ampliar el campo de, de introducción a la cultura en general, y que la arquitectura sin lugar a dudas se nutre de, muchas vertientes. Este es el texto que vamos a analizar, que va a ser lo primero que vamos a empezar a leer en la primera y en la segunda clase, que es la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. Y, y, vamos a ver también cómo ese texto, con esa complejidad, es posible de ser interpretado en otros campos de la cultura y del arte, ¿no? Esto es una instalación que hizo Marta Minujín, ¿no? Interpretando en su versión de arte contemporáneo la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, pero también hay interpretaciones desde la matemática, como Guillermo Martínez, que es un matemático escritor, o desde la filosofía y desde la literatura, como
Hay unos textos muy lindos de Beatriz Arlo interpretando la biblioteca de Babel de Borges. Nosotros, como realmente Borges está haciendo una teoría del universo, una teoría del hombre, del individuo y del universo y del mundo y de la cultura, y él piensa espacialmente, eh, vamos a analizarla y vamos a tratar de hacer un dibujo, vamos a tratar de dibujar eh, y vamos a interpretar a nuestra manera lo que Borges piensa cómo hace esa metáfora, esa analogía que hace del mundo, de la estructura geométrica y repetitiva del mundo, a partir del diseño de su biblioteca. Borges usa el hexágono como el módulo que repite en ese edificio que él conforma, ¿no? Que es como si fuera la estructura del universo, y a partir de esa forma hexagonal, él asocia y va generando los diferentes hexágonos, que cada hexágono tiene un cierto conocimiento, pero al mismo tiempo cada hexágono para Borges está representando un sistema complejísimo que intercepta espacio y tiempo, ¿no? A través de esa espacialidad que genera. Y bueno, habría que preguntarnos por qué elige la forma del hexágono para conformar esa unidad mínima de cultura, de mundo y de complejidad. El cuento, si bien es un cuento corto, es un cuento que ha dado muchísimo para investigar. Se han escrito inclusive hasta libros acerca de toda la profundidad que tiene el cuento. Borges al principio nos da unos datos precisos y eso es lo que vamos a trabajar. Como especialistas en el espacio, ¿no? ¿Cuál es la espacialidad que nos genera esta serie de hexágonos, ¿no? Con 4 lados ocupados por los estantes con los libros, 2 lados libres, ¿no? Con un pozo y una baranda muy finita, con unas escaleras circulares, con las alturas que inclusive les da a cada uno de los pisos. Y vamos a ver más adelante que la manera de pensar de Borges no es diferente a la manera de pensar de Kant, cuando tiene que pensar cómo debe ser una biblioteca, ¿no? Aparte de algún postulado, ¿no? Porque los dos entienden que el problema de la biblioteca, el problema de este tipo de edificios es la relación del, del ser humano, del usuario, con el libro y con el espacio, ¿no? Así que en ese sentido el texto de Borges nos va a ayudar muchísimo. Si ustedes tienen ganas y tiempo, los invito a seguir leyendo otro cuentito corto de Borges que es como continuidad de este libro, de este cuento ¿no? Que está en el libro Ficciones. En la Biblioteca de Babel hay otro cuento que se llama El libro de arena, que tiene que ver con esta idea de infinito. La idea es buscar ese libro que contenga todos el resto de libros. El libro de arena se llama. Y otro libro, otro cuento también que es interesante, se llama El Aleph, que también tiene que ver con esta idea de las partes y el todo. El otro texto que vamos a leer, y en ese sentido es que nos tenemos que acostumbrar a leer teoría de arquitectura, es un excelente libro de Capelli y Pronsato, que, bueno, rememorando un viejo libro del fin del siglo XIX de John Ruskin, ¿no? Las 7 lámparas de la arquitectura, ¿no? Capelli y Pronsato hacen un excelente libro que es indispensable para entender la arquitectura argentina, ¿no? A partir de 8 capítulos, ¿no? 7 más una lámpara de la arquitectura argentina. Y es muy interesante leer el libro porque en realidad el libro nos va a enseñar a cómo hacer una memoria, cómo estudiar arquitectura, qué cosas ver de un proyecto. Y fundamentalmente van a ver que en la descripción de estos 4 premios para la Biblioteca Nacional, van a ver que en el libro
está esto que es muy importante para el crecimiento intelectual del arquitecto, que es siempre comparar con otra obra, o sea, usar, cuando Capelli y Prozzato hablan del primer premio, enseguida lo comparan con Amancio Williams, ¿no? O cuando hablan del segundo premio, ¿no? Lo están comparando con esa iglesia en Liverpool. Al mismo tiempo, cuando hablan de Soto y Rivarola, lo comparan con una misma obra de ellos, o Mario Roberto Álvarez con Mies van der Rohe. Me parece que esa manera de narrar las obras arquitectónicas, me parece que en este texto nos va a ayudar muchísimo. Y además, bueno, en el texto nos abre y nos deja abierta la descripción de este práctico, que va a ser concretamente el práctico en el análisis crítico y el conocimiento de estos 4 proyectos que son los 4 primeros premios para el concurso de la biblioteca. Y nosotros preferimos, como, digamos, para volver a pensar esa idea de cómo se relaciona la teoría con el proyecto, ¿no? Usar ejemplos concretos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es como un viaje por el, por el, por el tiempo también, ¿no? Porque vamos a ir viendo cómo esta idea de edificio, que uno puede decir un edificio de biblioteca o un edificio para el intercambio de conocimiento, para la producción de conocimiento, a partir de las diferentes épocas, fue cambiando de forma y fue cambiando de reinterpretaciones. Pero nos gustaba utilizar, volver a Kant, y cómo Kant, cuando tiene que pensar en cómo pasa de una idea bastante genérica a cómo esa idea va tomando forma y se va transformando en un elemento concreto. Fíjense en esta frase que está arriba, ¿no? Que dice, bueno, dice, un hombre con un libro va hacia la luz. Así comienza una biblioteca. Está claro que es el mismo problema que se establece Borges, ¿no? El problema de la biblioteca es, sin lugar a dudas, es el hombre en la búsqueda del libro. Después vemos si es el libro, si es internet, si es el papiro, si es la revista, si es el video, pero es el hombre en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de ese objeto, es el que se reúne, ¿no? Que da sentido al edificio. Así comienza una biblioteca. Después da un paso adelante y ya dice espacialmente cómo él se imagina en concreto que debería ser esa biblioteca, porque dice: el hombre no deberá desplazarse más de 2 metros para alcanzar la luz, ¿no? Para alcanzar una bombilla, para alcanzar la luz. Con lo cual ya está estipulando, ¿no? un sistema de orden espacial en donde el libro, ¿no? Fíjense, el libro está acá, ¿no? Y el hombre toma el libro, camina y se sienta acá en la ventana a leer. Con lo cual, fíjense que con esas 2 frases, es una pura teoría, tiene prácticamente resuelto la idea o el partido que después le da el orden a todo el edificio, ¿no? Entonces, eso que es tan difícil de lograr, ¿no? Y en Kant llega a esta síntesis. Y dice: el sitio de lectura es la hornacina, o sea, el sitio de lectura es la ventana, ¿no? Está acá, ¿no? Que es la cosa más elemental del mundo, ¿no? Tomar un libro e ir hacia una ventana para poder leerlo. Y de esa cuestión tan primitiva y tan elemental, él resuelve uno de los edificios de la biblioteca más lindas que se han construido. El sitio de lectura es la ventana, la hornacina, que puede ser el principio del orden espacial de su estructura, ¿no? A partir de este elemento, que es esta ventana, dice, puede ser el principio del orden espacial de su estructura. O sea, el edificio después se va organizando a partir de la repetición de estos elementos, ¿no? Que le da el orden y la estructura a todo el edificio. En la biblioteca, la columna empieza siempre en luz,
sin ser nombrado, el espacio creado por la estructura de la columna sugiere su uso como sitio de lectura. Después había toda una teoría, ¿no? Bueno, que la columna, ¿no? Es lo que arroja sombra y que le da la interrupción a la luz. El hombre que lee, ¿no? En un seminario buscará la luz, pero la luz es un hecho secundario. La sala de lectura es impersonal, es el encuentro en silencio entre lectores y libros. Espacios grandes, los espacios pequeños, los espacios no nombrados y los espacios de servicio. El modo que están conformados respecto a la luz es el problema de todos los edificios. Después aparecen también unas relaciones que vamos a volver a ver cuando avancemos más sobre este edificio. Con lo cual, Kant, en función de esa teoría, hace como un edificio dentro de otro edificio. Es un edificio de hormigón, que es este edificio que está acá en gris, que es el edificio de los libros, y hace un edificio de ladrillo, que es este edificio que anda por acá, en anillo, que es el edificio donde se da la lectura, ¿no? de esas unidades, de esos libros. ¿No? En cierta manera, nosotros, ejemplificando con esa idea de Kant, ¿no? quisimos un poco dar la idea de cómo una teoría, una idea, ¿no? en cuanto a lo que el edificio quiere ser, en cuanto a la relación del programa, el contenido del tema, nos puede dar una pista, una pauta para la resolución de la forma y del espacio de ese edificio. Y por el otro lado, en cierta manera, aplicando la teoría de Borges, ¿no? en la biblioteca de Babel, ¿no? vamos a ver que hay elementos que se van repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? y que a veces uno piensa que hay cosas que son novedosas, pero a la larga no son más que, ¿no? reinterpretaciones o vuelta de roscas en clave con nuevas tecnologías, ¿no? de grandes inspiraciones o de grandes objetivos que han existido en la humanidad. O sea, la biblioteca existió antes que existiera el libro. O sea, este es el ejemplo de la biblioteca de Alejandría. No existía el libro todavía, ¿no? Todos los conocimientos se escribían en esos pergaminos o papiros, ¿no? que eran esos rollos que se guardaban. Y esa idea de la cultura, ¿no? en ese faro de la cultura, el faro de Alejandría, en ese gran lugar que el mundo helenístico en la época de Alejandro Magno fue como la segunda Atenas, donde se llegaban barcos de todos lados del mundo con escritos y libros en diferentes idiomas. Ahí yo creo que también Borges algo de la biblioteca de Babel ha sacado. Y en Alejandría, ¿no? Había especialistas que traducían todos los libros que llegaban de diferentes lugares. Imagínense que tenían libros que venían de Arabia, libros de la India, libros de la China. Todo tratado, toda cosa escrita iba a Alejandría. En Alejandría se compraba ese conocimiento y se traducía y se escribía, se copiaba y se devolvía. Y eso fue origen a lo que es el complejo cultural de Alejandría, ¿no? que estaba el Museión, o sea, el museo, donde estaban los sabios que intercambiaban conocimientos. Con lo cual, esa idea de que la biblioteca es como un elemento que acumula conocimiento y produce conocimiento, ¿no? es una idea tan vieja como la idea del origen de la cultura occidental. Hay muchísimas reconstrucciones de la biblioteca, pero sin lugar a dudas lo que fue en boca ha inspirado muchísimo esta idea, ¿no? Esta idea de, por un lado, el anaquel, donde está el libro, donde está el conocimiento, el historiador, ¿no? En este caso no era el público que accedía acá, eran ciertos sabios que tenían el acceso a este edificio, y siempre la búsqueda de la luz para ir a leer o a leer ese papiro.
¿no? Si ustedes ven este dibujo, es eso, es el lugar donde están los anaqueles, el lugar donde están los libros, y la búsqueda de ese espacio central con la luz central, de ahí viene la idea del iluminismo, ¿no? Que donde la idea del iluminado, donde el sabio podía leer lo que estaba. Por ejemplo, la geometría de Euclides o el plano de Ptolomeo, que fue el plano que usó Colón para justificar que la Tierra era redonda, salieron todos, tantas cosas salieron de la Biblioteca de Alejandría. O, por ejemplo, hoy no tendríamos la Ilíada ni la Odisea si no alguien en la Biblioteca de Alejandría no hubiera juntado todos los poemas que estaban dispersos, ¿no? por el resto de las islas griegas, ¿no? Y todos estos sabios fueron viendo que todos esos poemas correspondían a un mismo tipo, de ahí nació Homero, etc. Entonces esa idea, que me parece que es muy interesante para nuestra teoría, para interpretar lo que Kant dice, ¿no? La forma, o sea, la esencia que le da solución al edificio. Muy interesante porque en el siglo XXI se construye una nueva biblioteca en Alejandría, en el mismo lugar, en Alejandría, y acá donde también se intercepta con esa idea de Borges. Borges escribió la Biblioteca de Babel en 1941, y esta biblioteca que se vuelve a reconstruir en Alejandría en el siglo XXI, la característica es justamente que están los libros, están en casi todos los idiomas que hay en el mundo, y que es justamente esa confusión bíblica, ¿no? Que cuando Dios en la Torre de Babel ve que el hombre que había creado estaba compitiendo, estaba haciendo una torre tan perfecta y tan alta, entonces ahí se les crean los idiomas, los diferentes idiomas. Y yo creo que es la clave de la cultura. Y creo que también es la clave, ahora cuando hablamos de arquitectura, que también es esa multilateralidad que nos da las diferentes culturas, las diferentes regiones, nos hace también esa complejidad y ese interesante que es nuestra arquitectura. Y entonces, cuando uno analiza esta excelente obra de, de Roma, de Curjas, en situ, en la cuna de Internet, ¿no? En el sitio donde está Microsoft, donde está Google, donde está todo lo que uno dice, las nuevas lecturas o los nuevos centros de información, de intercambio, ¿no? Sigue siendo solidario con esa idea de ese centro de intercambio de saberes, ¿no? Con lo cual, uno puede, rememorando un poco la idea de Borges, uno puede decir, bueno, en realidad es como que el tiempo lo único que hace es transformar una cosa que siempre se dio, ¿no? Lo que va cambiando es siendo más novedoso, para la larga está repitiendo la idea de la vieja biblioteca de Alejandría, ¿no? Simplemente como que acá ahora aparece otras cosas, además de los libros, ¿no? Aparece algo muy importante en esta manera de concebir este, este edificio de intercambio de conocimiento, donde aparece también la parte que tiene que ver con lo social, ¿no? Unas plazas en el espacio, aparece la parte también de la música, aparece los diferentes lenguajes, aparece la parte también de la venta de libros, la librería, la biblioteca, internet, las relaciones en video, ¿no? Y un sinnúmero de actividades que en realidad transforman esta idea de biblioteca, pero que lo que mantiene siempre es esa idea de intercambio de conocimiento, como de centro de producción y centro de intercambio, ¿no? Entonces, el, sin lugar a dudas, el espacio es mucho más democrático, mucho más masivo, mucho más inclusivo, porque no estaba, ¿no?, determinado solamente para que
los sabios o los eruditos accedieran al acceso a esa información, ¿no? Pero el espacio sigue siendo esa interacción entre el usuario y la información, ¿no? En este caso la información dada ya sea en libros, dada en revistas, ¿no? Y como lugar de intercambio y de producción de conocimiento. Un poco a lo que íbamos, ¿no? Como un mismo tema, ¿no? También se va enriqueciendo a partir de, por un lado, los cambios que se van dando en la cultura en general, y al mismo tiempo como esos cambios que se van dando en la cultura en general van generando nuevas teorías y nuevas arquitecturas, ¿no? Entonces, eh, siempre ha producido el, el cambio enorme. Pero, sin lugar a dudas, la biblioteca, como la conocemos, ¿no? Como el edificio donde el templo de los libros, ¿no? Sin lugar a dudas, surge cuando aparece, ¿no? Cuando en cierta manera se puede producir industrialmente el libro. Yo creo que ese pequeño invento, ¿no? Es el que generó un cambio enorme en la cultura. Imaginemos, ¿no? Que antes los libros se tenían que copiar a mano, uno por uno. En cada libro era un original y era un elemento que se manejaba dentro de un ámbito más restringido, ¿no? Cuando Gutenberg descubre la imprenta, ¿no? Y saca la primera Biblia seriada, ¿no? Que se puede repetir, ¿no? Es un cambio enorme en la difusión de la cultura, ¿no? Y en la difusión de la, de la democratización del conocimiento. Y aparece quizás el primer edificio de la historia así, de la historia de la arquitectura ya, para que tome el libro, ¿no? Que sea el que va a dar cabida al libro, ¿no? Es esa la biblioteca de Laurenciana en el Renacimiento, ¿no? Donde Miguel Ángel diseña esa famosa escalera, ¿no? Esa famosa escalera que es la que da acceso a esa biblioteca en donde todavía los libros se siguen escribiendo o dibujando a mano. Pero sin lugar a dudas, eh, la, la imprenta, ¿no? Nos da esa idea de poder llegar a un mayor número de gente, ¿no? Con libros, ¿no? La producción masiva del libro del conocimiento. Y aparece un poquito antes de la Revolución Francesa, ¿no? Aparecen las primeras enciclopedias, ¿no? Aparecen los temas, ¿no? De todo lo que estaba en ese momento en el conocimiento, aparece que es posible, ¿no? de sintetizar, de, de comprimir, ¿no? En esas especies de libros, ¿no? Donde estaba todo. Mi conocimiento a partir de ahí empezó a ser parte integrante de esa democratización, ¿no? Ya no estaba solamente alrededor de las iglesias o alrededor de los nobles, sino que empezó a estar más al alcance del pueblo. Y fue tan fuerte la idea de que el libro era parte integrante de la cultura y del conocimiento, que el edificio de biblioteca, ¿no? Como entidad, empezó a ser comparado a un templo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer en esta idea del iluminismo, esta idea de que una biblioteca, ¿no? Es casi un espacio tan sagrado como una catedral, ¿no? Es la catedral del conocimiento, en donde las paredes están forradas con libros, ¿no? En donde el conocimiento, la luz entra desde arriba, ¿no? Y tiene ese carácter de importancia. Y esto un poco tiene que ver con este cuento que vamos a ir avanzando de manera rápida, ¿no? Vamos dando saltos,
pero que tiene que ver cómo llegamos a la Biblioteca Nacional, un curso de la Biblioteca Nacional Argentina, y cómo la idea de que las naciones modernas necesitan tener un edificio que los represente, y toda nación moderna, ¿no? Desde fines del siglo XIX y el siglo XX, llamaron a construir, ¿no? La Biblioteca Nacional, ¿no? Fíjense la fuerza que ha tenido ese elemento tan sencillo, ¿no? Que es el libro, ¿no? Desde su nacimiento a su distribución. Y esas ideas de democratización, de poder acceder, cualquier persona, ¿no? Poder acceder al acceso a este elemento que es el libro, ¿no? Sin lugar a dudas, esto ha cambiado muchísimo con Internet, pero la enciclopedia y las bibliotecas nacionales han sido el primer paso para en esta idea de democratizar el conocimiento, ¿no? De hacerlo más sensible, de hacerlo más al alcance de una nueva cultura más de masas. Y aparece la biblioteca como un gran edificio de equipamiento, ¿no? La biblioteca es, ¿no? Es la estación de tren, es la biblioteca, es el Museo Nacional, ¿no? Es la ópera, ¿no? Son esos 5 edificios que conforman la identidad de un Estado-nación, de una cultura nacional. Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, bueno, está la Biblioteca Nacional de Francia, podemos saber cómo estos principios de fines del siglo XIX y, y cómo a partir también de cambiar las ideas de arquitectura y las ideas de sociedad, van cambiando también las tipologías edilicias. Con la llegada de la modernidad, ¿no? Después vamos a ver el segundo premio de la Biblioteca Nacional de Sonsona, ¿no? Que toma alguna idea parecida, ¿no? Imagínense que avanza, estamos, ¿no? en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La Biblioteca Nacional de la Universidad, la UNAM de México, ¿no? En donde ya la cantidad de libros que un Estado, imagínense un Estado como México, tiene en su biblioteca, ¿no? Hace que ya el depósito de libros, ese elemento, ¿no? Muy importante del programa de estas bibliotecas modernas, empieza a tomar un volumen y un elemento simbólico, ¿no? Que es lo que lo lleva a O'Gorman, ¿no? a expresar, ¿no? Como un monumento el depósito de los libros de la Biblioteca de México. Por supuesto, esto tiene toda una connotación simbólica, con ese mural también diseñado y construido por el arquitecto, ¿no? Con las 4 caras que tienen una significación y tiene que ver con toda la tradición del arte de los muralistas mexicanos. Pero como lo simbólico, ¿no? Va siendo en este caso los depósitos de los libros, ¿no? y que nuevamente los vamos a volver a tomar, ¿no? O como otros arquitectos también mexicanos, ¿no? En Nueva York, como una sucursal de la Biblioteca Nacional. Se van generando pequeñas bibliotecas en los diferentes lugares de la ciudad, y que además de ser un lugar donde uno puede juntar información, leer el diario, es fundamentalmente también, como en la biblioteca de Seattle, un lugar de encuentro, ¿no? Donde el espacio actúa como lugar de encuentro, como lugar de interacción de los saberes. Nosotros decíamos que también para volver a entender cómo se relaciona la teoría con el proyecto, ¿no? Usábamos este mismo tipo de edificio, la biblioteca. Vamos a ver ahora cómo arquitectos modernos van interpretando el tema de diferente manera, o van entendiendo, ¿no? En función de que el problema de la biblioteca es la relación entre libro y el usuario, ¿no? Esa relación entre libro, usuario y edificio, ¿no? Y cómo diferentes arquitectos entienden, ¿no? que esto debe ser resuelto, ¿no? En Kant ya vimos esa pregunta que se hace: ¿cuál es la relación del hombre con el edificio? Por eso que Kant lo que hace en Exeter es generar, ¿no? La sala de
de los libros en el centro del edificio y generar la sala de lectura de manera perimetral, ¿no? Como una galería, ¿no? En donde, ¿no? La planta es muy clara, ¿no? El espacio central, por acá, los anaqueles donde están los libros, ¿no? Y las salas de lectura perimetral rodeando a ese gran espacio donde entra la luz en el, ¿no? Entonces, otra de las cosas que Kant resuelve, ¿no? Sin mucha contradicción, ¿no? Es decir, bueno, el edificio de hormigón es el edificio que está acá adentro, donde están los libros, y el edificio de ladrillo es el que lo rodea y que es el que va haciendo de esta espacialidad y este edificio. Cómo a partir de una idea tan sencilla y tan clara logra generar esta espacialidad. Otro arquitecto, Alvar Aalto, en donde toda su arquitectura se basa en esta contraposición, ¿no? Por un lado, entre geometrías más sistemáticas, más rectas, ¿no? Y geometrías más libres. Cuando tiene que resolver, ¿no? una biblioteca, no duda, o sea, cómo interpreta el tema y lo transforma de acuerdo a su idea de arquitectura, ¿no? Entonces tiene los elementos más repetitivos, ¿no? Como son los laboratorios, como son la parte administrativa, los va metiendo en este prisma rectangular, y la sala de lectura, ¿no? con la entrada de luz desde arriba, los va metiendo en esta forma, ¿no? Que abre hacia el paisaje. Entonces, como el tema biblioteca o el tema, la relación del hombre con el libro, ¿no? Es reinterpretado por cada arquitecto de acuerdo a su teoría. Y acá es donde es interesante ver, en donde la teoría también conforma eso que decíamos hoy, que es la forma del proyecto, ¿no? Entonces, fíjense qué diferente como un arquitecto como Kant o un arquitecto como Alvar Aalto, a partir de un mismo problema, que es la relación entre el lector, y el libro y el espacio, y cómo pueden surgir formas tan diferentes y formas que de las dos son válidas y las dos son muy subjetivas, ¿no? Por eso que es interesante ir entendiendo, ¿no? Ir entendiendo esa idea, ¿no? Entro por acá tengo el control, paso, ¿no? Y voy teniendo los libros y me voy, ¿no? Quizás parecido a lo de Kant, en el sentido también, me voy yendo a la ventana a leer para afuera, ¿no? La luz va entrando en este abanico, ¿no? Y voy generando diferentes categorías y diferentes salas de lectura, ¿no? Y el resto de cosas sistemáticas están en este prisma, ¿no? Lo que me da esta lectura y esta capacidad, ¿no? En cierta manera es esa relación entre el hombre, el libro y el espacio, que es lo que decía Kant, es lo que define una biblioteca, ¿no? Que es lo que define la luz, es lo que define la fachada, los parasoles que me protegen, ¿no? Me permite que entre la luz y me protege la entrada del sol y me está protegiendo los libros. Otro arquitecto que también a nosotros nos gusta mucho y ha sido un referente en una época de transición de movimiento moderno es James Stirling, una biblioteca para una facultad de historia, ¿no? La biblioteca de historia, y acá donde aparece también esa idea de asociación, ¿no? De que lo vamos a ver después en la biblioteca de París, ¿no? La idea de que la cascada de vidrio con la sala de lectura nos hace acordar un poco a Alvar Aalto, que vimos recién, pero también la idea de los laboratorios, de los historiadores, ¿no? De los historiadores que asemejan también a un libro abierto, ¿no? Un libro que se abre, ¿no? Hacia la sala de lectura. Y acá también Stirling está
generando una nueva idea de arquitectura, en donde está expresando las partes de ese edificio, ¿no? Se están expresando, ¿no? Independientemente, ¿no? Por ejemplo, las torres con la circulación, el auditorio que anda por acá, la cascada con la sala de lectura, los otros lugares para leer, las salas de donde están los investigadores, ¿no? Cada una de las partes del edificio se va expresando como tal, ¿no? Y va teniendo esa, esa, esa lectura, ¿no? Del libro abierto, ¿no? Del acceso, de vuelta al lugar de control, ¿no? Donde uno accede y uno pasa a la sala de lectura como lugar de unión o como lugar del espacio, ¿no? Es un hermoso edificio en donde Stirling está resolviendo el tema de la biblioteca, pero también está eh, planteando, ¿no? Una nueva visión de la arquitectura, está planteando una nueva estética, el uso de nuevos materiales, ¿no? La tradición funcional, el hierro, el ladrillo, ¿no? La biblioteca es parte de esa excusa para ir tomando esos temas. Cuando evolucionamos o vamos cambiando de teoría también arquitectónica, ¿no? Por ejemplo, Aldo Rossi, que es un arquitecto que se basó muchísimo también en el estudio de las tensiones que se dan en la ciudad, ¿no? Cuando tiene que resolver también una biblioteca, eh, la, la conforma a partir de generar tensiones, ¿no? A partir de una gran calle, ¿no? De una gran calle que tiene que ver con unir dos puntos de la ciudad, ¿no? Dos edificios significativos. Y entonces esa idea de biblioteca, ¿no? En cierta manera, está supeditada a una idea de arquitectura, una idea de ciudad, ¿no? O sea, fundamentalmente la biblioteca es una calle, ¿no? Se organiza a partir de una calle, ¿no? Que une dos situaciones urbanas. A lo que voy, que hay una teoría general de la arquitectura, hay una teoría general de cómo debe ser ese sector de ciudad, y ahí la biblioteca, que eso lo vamos a ver después con el concurso ganador de la Biblioteca Nacional, y ahí es donde el arquitecto genera esa simbiosis entre el tema del programa y lo que también busca como arquitectura, ¿no? En este caso, vemos que Rossi fundamentalmente está resolviendo la biblioteca, pero también está mostrando cómo debe ser un edificio significativo, un edificio público, ¿no? Y en ese sentido vamos a aprender muchísimo cuando lleguemos al ejemplo de la Biblioteca Nacional, que es lo que va a diferenciar el primer premio del resto de premios. Cuando se llama a un concurso para la Biblioteca de París, que lo gana Dominique Perrol, acá aparece muy fuerte lo simbólico, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese edificio o cómo se expresa ese edificio que tiene que simbolizar a la biblioteca, ¿no? de Francia, ¿no? La nueva biblioteca de Francia? Entonces lo simbólico acá es muy importante y empiezan a interaccionarse los diferentes lugares. Y llega a la síntesis de esos 4 libros abiertos, ¿no? Que se expresan, son los depósitos de los libros que se ven a una escala de ciudad y que resuelve, ¿no? Alrededor de un espacio igual a un espacio clásico que había en París, que era la Place Royale, ¿no? Y entonces, cómo esa simbiosis entre, por un lado, un espacio que es un patio alargado con árboles que van a ser el lugar donde dan las salas de lectura, más los 4 libros abiertos, ¿no? Que tienen la escala simbólica de la ciudad, cómo Perrol resuelve esa idea que era cómo debe ser el edificio para las próximas generaciones de que simbolice la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Entonces, esos 4 libros más ese espacio central es lo que le da
sentido y lo que da sentido a esta gran obra. Trajimos este edificio porque en realidad cuando analicemos el premio de la Biblioteca Nacional vamos a ver que hay muchísimo de lo simbólico, ¿no? Y que va a haber muchísimo de lo que eso nos transforma para darle entidad. Rem Koolhaas, la biblioteca de la Universidad Rousseau en París, ¿no? Donde la idea de que no haya ruptura entre el nivel 0 y el resto del edificio, ¿no? Como un espacio continuo, ¿no? En donde no hay separación entre espacio urbano, el libro y conocimiento, ¿no? Entonces esa idea de continuidad espacial se va dando en una manera muy singular de representar esa idea, ¿no? Esto que está por acá es un corte, ¿no? Como el nivel 0 que anda por acá sube, ¿no? Y se va trepando a lo que es el edificio, ¿no? Entonces aparece de vuelta la idea de biblioteca, pero también la idea de edificio, la idea de lo que piensa este arquitecto que debe ser la arquitectura, ¿no? Entonces ahí es donde un poco lo que queremos reflexionar en esta clase, ¿no? Y cómo cada arquitecto además interpreta la biblioteca, pero la tamiza a través de también lo que el arquitecto interpreta como lo que debe ser la arquitectura. Por eso está la versión de la biblioteca, ¿no? De Aldo Rossi, la versión de la biblioteca de Perrón, la versión de la biblioteca de Koolhaas, y todas son válidas y todas tienen una teoría atrás, ¿no? En donde, sin lugar a dudas, esta continuidad, ¿no? Se va dando en este edificio de biblioteca de Koolhaas, pero también se va dando en otros edificios de Koolhaas, ¿no? Entonces aparece, digamos, las partes y el todo, ¿no? Y aparecen estas plantas, ¿no? Con los libros y los lugares de uso, con los lugares de mixtura, ¿no? De los elementos. Es una decisión también, ¿no? Que los depósitos y el público convivan, ¿no? Pero al mismo tiempo esta hibridez que se van dando en los diferentes temas, ¿no? En las diferentes especialidades, es lo que genera también la personalidad de los arquitectos. Herzog y de Meuron también, la biblioteca en Brandenburgo está construida, y que en realidad cuando ellos tienen que generar el tema de la biblioteca, ¿no? La forma que surge, es la forma que anda por acá, ¿no? Surge de generar tensiones, ¿no? O de generar diferentes tensiones con respecto al entorno, ¿no? Con lo cual parecido a lo que es la biblioteca de Clorindo Testo. O sea, que por un lado el arquitecto se puede inspirar en el tema biblioteca, pero también puede inspirarse o puede tomar elementos de la realidad, del entorno, que también le dé sentido a la forma, ¿no? Entonces ahí es donde aparece esa dialéctica entre un lado lo que el arquitecto busca que ese edificio tiene que ser en un determinado lugar, en un determinado entorno, un determinado tema, ¿no? Y lo funcional específico que significa esa relación, como decía Kant, del hombre que se acerca, toma un libro y busca la luz para leer, ¿no? Entonces, cuando nosotros abordamos el concurso de arquitectura, que eso lo vamos a abordar y lo vamos a explicar con más detenimiento la clase que viene, pero cuando entendamos estos 4 premios, ¿no? Vamos a ir a un poco a traspolar esta idea que tratamos de expresar, ¿no? Esa interacción entre, por un lado, la importancia del tema, por otro lado, la implantación, por otro lado, la tecnología, por otro lado, el programa, y por otro lado, la forma que el arquitecto entiende, ¿no? Que debe expresar y que debe ser el significado de esta biblioteca. La clase que viene dejo acá, y la clase que viene vamos a analizar estos 4 premios, ¿no? Que son el de Clorindo Testa, Francisco Ulrich y Alicia Casaniga, el primer premio, el segundo premio del grupo de Solsona, Sánchez Gómez, el tercer premio el de Soto Rivarola y el cuarto premio de Mario Roberto Álvarez. Bueno, los dejo por hoy y tenemos para ir avanzando en el tema. Bueno, yo los saludo, lindísima la clase de oración.
Eh, Me quedé ahí cuando al inicio de la clase hablabas de Kant y de su aproximación a la luz para leer un libro. Eh, Qué distinto ahora a los ebook, viste, que vienen como con la luz incorporada. Cómo, cómo empieza a girar la cabeza un poco de todos nosotros hacia ese nuevo concepto. Y también lo ligué a, al texto este de forma y diseño de Kant, que en teoría uno lo leemos al inicio de la materia y nos ayuda a guiar la materia, a encontrarle sentido a los conceptos. Cuando Kant también dice que el aula se genera con un grupo de gente alrededor de un maestro bajo un árbol, ¿no? De alguna manera esa imagen del aula bajo el árbol y de el hombre con el libro, ¿no? Buscando la luz para poder leerlo, y ahora este nuevo concepto que se nos suma, que es los ebook o las computadoras o los celulares que nos presentan el libro ya con luz. Entonces, bueno, es como claro, como que digo, bueno, cuántas cosas, cómo nunca el pensamiento del todo está cerrado y cómo uno tiene que abrirse a las nuevas maneras de ver las cosas también y hacerse preguntas permanentemente sobre las cosas. Esta materia es una invitación a las preguntas, más que una certeza de respuesta. Así que bueno, yo les doy la bienvenida también a Teoría 2, es una materia hermosa y les va a servir para toda la carrera, para abordar los proyectos y también para el ejercicio de la profesión, porque se abordan conceptos que son también eternos, ¿no? Que tienen permanencia. Así que bueno. Sí, nosotros la clase que viene vamos a abordar eh, este concurso, pero también vamos a abordar otro tema que es muy característico de la profesión del arquitecto, que son que es el concurso de arquitectura. Entonces pues, va a ser Claro. una introducción a ese tema también, que es muy particular, o sea, ninguna disciplina hace esto que hacemos los arquitectos, ¿no? Que inclusive viene del siglo XIX, los concursos de arquitectura, y que diría que es una de las características que hace a la profesión del arquitecto, ¿no? Es, bueno, hay un tema, hay un problema, ¿no? En este caso era un edificio muy singular, que está muy bien contado por Capelli y Pronsato en el libro, ¿no? ¿Qué se buscaba? Porque se buscaba algo más que resolver el tema funcional, el tema de resolver los depósitos, la relación. Se buscaba un edificio que sea la representación de la cultura de una nación moderna. Y, y había que también representar eso, no con una arquitectura neoclásica, con un frontis como el Museo de la Plata, como se venía dando. Había que expresarlo en clave de una nueva arquitectura, o sea, había que inventar un nuevo monumento. Y me parece que en ese sentido los concursos de arquitectura hacen que se puedan ver diferentes puntos de vista, todos válidos, porque vamos a ver, o sea, vamos a defender, es tan defendible el cuarto premio como el primero, porque cada uno pone en juego diferentes valores. Y ahí es donde está una de las principales cuestiones, y por eso es tan interesante la profesión del arquitecto y a veces tan difícil, eh, a veces decidirse por una decisión, y por eso es tan importante esa coherencia entre una teoría interna y lo que el edificio después es. Eh, Hay también, además del texto de Capelli, y eso sí que es muy importante que vamos a ver, están las memorias de cada autor, de cada proyecto, ¿no? Que ahí está eso, el fundamento teórico de por qué
y ese edificio tiene la forma que tiene, y ahí es donde está esa clave, que es la clave en este primer módulo, que es la relación entre la teoría y el proyecto, ¿no? Es cuando uno tiene que fundamentar lo que, esa forma que genera, ¿no? ¿Por qué Testa hace esta forma? ¿Por qué Solsona es una forma totalmente diferente? Es una carpa con las salas de lectura arriba. ¿Por qué Álvarez hace la forma que hace? ¿Y cuál es la lectura después que interpreta un grupo de arquitectos también votados y de muy buena capacidad cuando leen eso y les hace la crítica? ¿No? Que también es una manera que, que, tenemos de enseñar arquitectura, no hay otra manera. ¿No? Cuando uno enseña en el taller de arquitectura pasa eso, hay diferentes versiones y diferentes interpretaciones del mismo problema. El docente en cierta manera da su opinión, los estudiantes dan su opinión y a partir de la crítica, a partir del conocimiento de los elementos, se va generando el proyecto, ¿no? Entonces eso, que es caótico, sabemos que es un proceso caótico y a veces no es lineal y a veces da para diferentes, hermenéuticamente da para diferentes interpretaciones, es el punto de vista contra el punto de otro. Uno puede decir, y qué piola, le dieron el premio a Corriendo Testa, pero el cuarto premio salía 5 veces más barato. Igual, si uno ya le pone, o sea, ¿con qué lente se ve el proyecto? Entonces siempre hay que poner un fundamento. Y el fundamento en este caso del jurado fue, bueno, pero buscábamos un edificio que sea único, que sea el monumento nacional. Si quizás sea una biblioteca de barrio, podríamos utilizar el otro. Bueno, y el otro quizás se puede utilizar para otro lugar. Bueno, podríamos seguir hablando un montón, pero bueno, los dejamos por hoy y vamos a retomar la clase que viene, donde vamos a entrar en profundidad en una pequeña descripción de los arquitectos y de los 4 premios. Bueno, chao. Chao, nos vemos, hasta luego. Chao.